Pues ya estamos aquí con Malaguistas TV con un programa muy especial. Vamos a hablar con Patri Mascaró. ¿Qué tal, Patri? ¿Cómo estás? Y bienvenida a tu casa. Hola, hola, muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un placer. Pues en primer lugar, nada, sobre todo darle también esa importancia que se merece al fútbol femenino. Aquí estamos entrevistando a Patri porque hemos estado entrevistando a muchas personas conocidas del fútbol y también del baloncesto, pero yo quería también traer a alguien del fútbol femenino que, como ha jugado también en la máxima categoría del fútbol español, yo quiero hacerte primero ya para empezar una pregunta clara, que es que ¿cómo ves la evolución del fútbol femenino? ¿Has visto una evolución bastante buena? ¿Cómo lo ves tú? Desde allí, desde el Y primer bueno, baloncesto. la verdad que el fútbol va evolucionando bastante, ¿no? Es una pena que a mí ya me pille en los últimos años, ¿no? Esta evolución, que bueno, por suerte también he podido disfrutar de ella durante estos últimos años. Y como te digo, una pena, porque a mí ya me viene como de pasada. Pues en primer lugar hay que hablar un poco de tu gran trayectoria porque has pasado por muchos equipos, por bastantes equipos. Todo empieza, si no me fallan las cuentas, por el Calvia. ¿Cómo empiezan ahí? ¿Cuáles son tus orígenes, Patri? Bueno, pues yo empiezo jugando a fútbol con chicos hasta los 14 años y bueno, ya llega un momento que nos tenemos que separar nuestros caminos porque yo no puedo seguir jugando en fútbol mixto en ese caso. Y bueno, el salto era ya a un equipo femenino y estaba en la categoría de segunda división, en Playas de Calviá, como bien has dicho. Y bueno, pues mi padre, antes de terminar ya con los chicos, yo iba a entrenar una vez a la semana, pues para hacerme un poquito también con el fútbol femenino, porque ahora no se ven esos cambios, esos saltos. Pero antes yo jugaba con 13 años y había chicas con mi edad, con 34, 35, entonces había una gran diferencia. Y bueno, para que no fuese tan grande ese escalón, pues iba conociendo el ambiente del fútbol femenino y bueno, pues caí ahí al siguiente año, estuve un año, luego se deshizo ese equipo y bueno, pues estuvimos ya en otro equipo también de Nacional allí en Mallorca y En ya bueno, Soledad, pues ¿no? sí, eso es, el Soledad que compró la plaza y me parece que estuvimos 3 años o así allí y luego ya di el salto al Collerense, donde tuvimos el ascenso a Primera División. Y estuve allí desde el 2009 al 2012, que me llega una oferta de Rayo Vallecano. Y bueno, la verdad que la ilusión que siempre tenía era salir de la isla, ¿no? Y estar en un equipo grande. Y en ese momento el Rayo Vallecano estaba en auge, ¿no? Venía de haber ganado varias ligas, Copa de la Reina, y bueno, pues yo di el salto allí. ¿Cómo fue ese salto en el Rayo? También te iba a preguntar, porque ya es cierto que ya con el Collerense pones las primeras piedras, que es subir de categoría y tal, a la máxima categoría, pero ya estar en un equipo con el nombre del Rayo Vallecano, que además venía, como tú has dicho, en auge, pegando fuerte, pisando ahí el acelerador por subir el nivel, ese salto, ¿qué supuso para ti, Patri? Bueno, al final era la misma categoría porque Collenense también estaba en primera, pero bueno, yo ya estaba viviendo de ello. En el Collerense me acuerdo que nos daban 800 euros al año. O sea, yo tenía que trabajar, yo tenía un trabajo allí, estaba trabajando en el aeropuerto y aparte seguía con mis estudios, o sea, imagínate. Y luego cuando di el salto a Rayo Vallecano ya me puedo dedicar a lo que realmente me gustaba, ¿no? Y bueno, pues allí estuve desde el 2013, creo que fue, a Sí, 2016 o 17. 17 creo que 2016, fue. sí. Sí, tuve una lesión de rodilla en 2015 y bueno, es verdad que los primeros años fueron muy buenos en el Rayo, en los cuales yo estaba metiendo muchos goles, sobre todo el primer año en el Rayo es como que entras por la puerta grande porque el primer partido, me acuerdo, Real Sociedad, meto un hat-trick y claro, es como, ostras, ¿sabes? También te digo, el fútbol ha ido evolucionando. Antes a lo mejor se jugaba más para una jugadora, ahora el fútbol ya es distinto, ¿no? Que lo que era antes. De hecho, si ves mis números, en plan, antes metía un montón de goles, luego la manera de jugar también ya vuelve a ser, o sea, es como diferente, ¿no? También te piden Sí. otro estilo de juego, tal, y bueno, acostumbrada a meter goles, ya pasas a hacer otra función, ¿no?
Y En bueno, pues la eso. 16-17, Patri, por cierto, después pegas el salto al Madrid también, muy cerquita. Sí. Claro, eso es. Yo me lesiono, lo paso bastante mal porque, bueno, estaba Mm. acostumbrada a jugar todo y, bueno, al final, en ese momento somos egoístas y todos queremos jugar y no lo vemos, pero luego cuando pasan los años dices, ostras, es que es normal que tú no jugases porque si tú te lesionas y vuelves en noviembre, a los 9 meses como volví yo, y yo quería, tenía esa ansia de, jolín, he trabajado, quería volver tal, pero tú no vuelves a ser tú, no vuelves a ser esa Patri. Hasta los 2 años realmente no volví a ser yo, no volví a volver a tener ese desparpajo, no volví, no saltaba como saltaba antes, no iba a robar balón como robaba antes, no tenía esa velocidad, ¿no? Pero claro, pues yo estaba de bajón, vino también Madrid Club de Fútbol, nos ofreció unas cuantas ir allí y ascender el equipo a segunda división. Y ese mismo año también tuve ofertas del Sporting de Huelva y del Zaragoza. Pero yo soy muy fiel a mi gente, me refiero a la gente que me estaba cuidando esa rodilla y yo quería seguir en contacto con esa gente, ¿no? Y yo dije, bueno, pues en Madrid es una buena opción de, bueno, me bajo de categoría, tenía ese miedo de no volver a subir de categoría, pero al menos yo sigo con esa misma gente que me estaba cuidando, ¿no? Y bueno, pues al final puedo decir, vale, me podría haber ido a primera división y estar en otro equipo que me cuidasen, pero primero iba yo, ¿no? Antes de pensar en nada más. Entonces, bueno, pues me fui al Madrid, bajamos estuvimos en segunda división, ese año fue muy guay a nivel volver a coger confianza, pero es que era un equipazo, o sea, pasábamos por encima de todo el mundo y entonces al final se convertían en partidos de 0-10, 0-11, era bestial. Lo más guay, así por así decirte, fue la fase de ascenso, y bueno, ascendimos y estuve un año más en Madrid y luego ya pues tenía muchas ganas de salir de allí, y a pesar de que me había ido bien ese año, pero bueno, el ambiente también de vestuario no era muy bueno y me acuerdo que una compañera mía me dijo, mira Patri, Antonio va a coger el Málaga, dice, ¿te gustaría venirte? Y yo dije, guau, dije, vale. Además es que Antonio en ese momento, yo me acuerdo cuando jugaba contra él, me encantaba, o sea, era el típico entrenador que era muy duro, pero yo quería que en algún momento él me entrenase. Entonces, bueno, pues le dije sí. Entonces, bueno, me pongo en contacto ya mi Por representante cierto, también. Patri, cuando vienes al Dime. Málaga es la temporada bonita del Málaga, en el sentido de que el Málaga está ahí Sí. recién y yo creo que no hay mejor oportunidad para venir aquí al Málaga, además lo que tuvo que suponer también para ti ponerte la camiseta del Málaga, ¿no? Buah, de verdad, o sea, a mí me dio muchísima pena en el momento que descendimos porque me acuerdo que había un presupuesto bestial, pero me parece que era 1 millón de euros, o sea, era bestial y la gestión no se hizo bien. Por parte de, no sé, pero no se hizo bien. Para mí había un grupo humano muy, muy bueno, sobre todo te hablo de la gente de dentro de Málaga. Un vestuario muy limpio, muy sano. Eh, y luego como club también nos cuidaban muchísimo, o sea, mucho. O sea, yo recuerdo que a mí me cuidaron muchísimo y cuidaban mucho al vestuario y a las niñas, pero fue una pena descender. Yo te digo que yo me ofrecí, me acuerdo que en ese momento estaba Mario de coordinador, ahora no me acuerdo el apellido, y yo le dije que yo quería seguir, aun estando en reto y yo sabía que iban a bajar los sueldos, que yo me quería quedar en Málaga porque me había, no sé, me había enamorado de Málaga, de su gente y del club. Bueno, me dijeron pues que no tenían realmente presupuesto ni siquiera para ofrecerme. No querían ni decirme números, entonces tuve que buscar salida. Pero yo no me hubiese importado quedarme en Málaga e intentar volver a ascender ese año al equipo con las niñas, que realmente se querían quedar allí. Y bueno, pues allí me salió el Servette, un equipo de Suiza, O para Servus. irme. Sí, me, me salió ese equipo, me salió Granada también. Y justo cuando iba a firmar por Granada, me llega una llamada del Repre y me dice, no firmes porque Sporting de Huelva se ha puesto en contacto conmigo y quiere que vengas. Entonces al final, ¿quién no quería estar en primera división? Yo no me quería tampoco bajar, ¿no? Y entonces, bueno, pues me salió la oportunidad y me fui a Sporting de Huelva, donde también estuve súper bien. La verdad, como ciudad, es que yo creo que en Andalucía, es que a mí Joder. Andalucía es que me tira. También tengo mis abuelos que son de Córdoba, entonces yo creo que
esas raíces las llevo, ¿sabes? Y bueno, pues al final la pandemia vino y no pude disfrutar más del fútbol allí en Huelva. Y fue una pena porque al final hicieron limpieza de todo el equipo. Y bueno, pues me salió Santa Teresa de Badajoz. Y bueno, allí tuve un buen contrato también. Y, y dije, pues me voy. Tengo que. Me había sacado el nivel 3 también de entrenadora. Quería dedicarme también a estudiar. Me quería meter en la universidad para estudiar educación primaria, que de hecho este es mi último año. Y quería aprovechar también el fútbol, pues para eso, ¿no? Para aparte de seguir haciendo lo que más me gusta, poder también estudiar, permitirme estudiar. Que si yo trabajaba en un trabajo de 8 horas, me hubiese costado mucho poderme sacar Claro. mi carrera a día. Entonces, bueno, pues entré en la Universidad de Badajoz, estuve allí también y allí salí muy quemada. Lo pasé muy mal y porque tuve lesiones, al final el equipo no iba bien y bueno, sin querer, porque yo intento entender a la gente, ¿no? Intento Mm. ponerme un poco en situación y bueno, yo creo que no quisieron hacerlo, pero sin querer metían como esa presión de porque estaba lesionada y no estaba con el equipo y tal. Y yo lo que quería era ponerme bien para poder estar jugando al fútbol, que era lo que más me gustaba. O sea, y que dudasen de mi profesionalidad no me gustaba, porque nunca nadie lo ha hecho. Los equipos que he estado, pocas veces podrán decir, Patri se ha tirado de un entrenamiento o tal. Y entonces eso me generó mucho malestar y me hizo replantearme volverme a mi casa, a Mallorca. De hecho, era lo que quería hacer. Y bueno, luego se puso en contacto conmigo Sergio, del Granada, que llevaba Sí. ya 3 años detrás mío, y Roberto. Y bueno, tuvimos una conversación, me acuerdo en Mallorca, yo estaba en mi habitación y me llamaron, hicimos videollamada y tal. Y bueno, como que me devolvieron esa ilusión. Y me fui para allá, para Granada. Estuve allí. Y bueno, te sigo contando, ¿no? Es que yo al Sí, final, sí, yo sí. decía, yo no quiero pasar equipo por equipo, pero llega un momento que es verdad que cuando sales un poco de tu zona de confort, que llevas muchos años como yo llevaba en Madrid, pues al final te tienes que abrir puertas y el fútbol femenino también va creciendo y al final, bueno, pues unos equipos te descartan, otros te quieren, otros se quedan, entonces, Que, Patri, yo pues te digo una cosa, el Granada es un equipo que ahora mismo está en la élite y que es un proyecto muy bonito también y que tú realmente estuviste en las bases, en esos primeros cimientos. ¿Tú nos puedes también hablar un poquillo de eso? sí. No, sí, no, que al final yo en Granada estuve súper bien, de verdad, el club un encanto, la gente que trabaja para el fútbol femenino muchísimo, o sea, son gente humana, donde no las haya, de verdad, tanto Mari Carmen, Roberto, Sergio, que son pilares allí en el fútbol femenino, y luego mis compañeras, todo muy bien, pero justamente me encuentro con un entrenador que bueno, al final yo voy a entrenar y lo que te digo, a mí me gusta que se me respete igual que a mí y a mis compañeras, ¿no? Había muchas faltas de respeto eh, y cosas que al final como jugadora, bueno, pues las vas pasando, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tienes una edad las aguantas o cuando juegas al fútbol y lo quieres tanto el fútbol, sigues aguantando, pero a veces no tenemos por qué aguantar eso las jugadoras y nos cuesta Mm. mucho dar ese paso para decir hasta aquí. Entonces ya hubo una situación que yo dije hasta aquí porque es que si no, mm, esto va a ser una guerra y digo, y se va a manchar mi nombre y mi persona, que llevo tantos años jugando al fútbol, nunca ha pasado nada así tan grave, entonces yo quiero dejar el equipo. Y llamé a Roberto y le dije, yo quiero dejar el equipo. Y me dijo, bueno, Patri, ¿pero qué ha pasado? Le cuento un poco la situación. Es que ahora tampoco quiero contar toda la situación porque es verdad que siempre he estado como Claro, mantenida al claro. margen. Sí, No he sí. querido contar nunca lo que ha pasado, pero ahí lo dejo. Tengo muchas compañeras que han tenido que ir al psicólogo y todo por esta movida. Y bueno, pues en algún momento saldrá, pero bueno. Y que al final, bueno, pues el Granada me ayudó
muchísimo. Yo tuve que ir a un psicólogo porque quería dejar el fútbol, quería que me ayudasen a poder procesar un poco esto, ¿no? Y bueno, pues a la vista está que yo terminé Granada con mucha pena porque yo no quería dejar el club, ni mucho menos. Yo quería seguir ahí porque era donde me habían vuelto a devolver como esa ilusión Claro. y esas ganas de volver a jugar al fútbol, simplemente por el trato que tenían, pero justamente a veces hay cositas que no las puedes controlar. No me había pasado nunca ni con ningún entrenador y pues ahí me pasó. Entonces yo dije hasta aquí y me fui para casa. Y aquí en el Europa está una amiga mía que se llama Nani, que es directora deportiva de Europa y lleva varios años aquí en Barcelona. Y bueno, me vine a entrenar con ella. Eso yo te hablo pues a finales de enero creo que fue. Y yo ya había dejado el equipo, el Granada, en octubre, finales de octubre. Entonces, bueno, me dediqué a entrenar solo por despejar un poco la mente y por salir un poco. Y yo estaba trabajando también, estudiando y trabajando. Estudiaba a distancia desde Granada. Y, y nada, y ya para principios de marzo me dijeron, oye, padre, mira, nos quedan 9 partidos, tenemos un objetivo que es subir y nos gustaría que nos ayudases. Y yo al principio de verdad que me lo planteé porque yo tenía, o sea, el fútbol como muy vetado. Yo no quería saber nada de partidos ni nada. O sea, yo venía a entrenar aquí. Y si entrenaban 3 veces a la semana, pues yo venía dos. O si había una semana que yo estaba un poco más motivada, o mejor venía los tres. Pero poco más, ¿sabes? No venía ni a los partidos ni nada. Estaba como súper fuera. Y, y bueno, pues al final firmé, me volví a enganchar. Y bueno, tuvimos la suerte de ascender, ¿no? Y ahí me tendría que haber plantado, pero no. Seguiste ahí al pie del cañón. Pero al Después, final otra hablando vez. un poco, Patri, también en general del fútbol femenino, yo te he hecho al empezar la pregunta esa de que el fútbol femenino está en auge, porque es una realidad y todo el mundo lo vemos. Pero no sé si también cosas como, por ejemplo, que España, por ejemplo, le dé por ganar el Mundial femenino, también puede enganchar a las generaciones futuras de cara a que, en este caso, la primera división y todas las divisiones que hay de fútbol femenino, pues vayan cogiendo mayor nivel si cabe y que al final el mundo del fútbol se acabe interesando muchísimo más si cabe en lo que es este fútbol femenino que, como he dicho, va en auge, ¿no? Sí, mira, hace años, cuando yo empecé, que también iba a la selección española, iba a entrenamientos y tal, si tú te fijas en una Vero Boquete, gente así, viene, o sea, es fútbol que lo tienen ellas desde dentro, ¿no? Y ya era una buena generación, pero no tenían una base. O sea, nosotras venimos de, de una base donde nosotras terminamos con los chicos y empezamos con las chicas a base de, es que te queda eso, ¿no? Tú juegas con niños y pasas con las chicas. Pero y yo me acuerdo de ir a la selección española y me acuerdo de una vez mi representante le pregunta a Nacho Quereda qué le parecía yo como jugadora y le dijo, es muy buena técnicamente, pero tácticamente yo me acuerdo que es que a mí, yo hasta que no llego al Rayo, que me toca Dani Limones, que es un chaval, bueno, debe tener 35 años o más o menos, yo creo que tenía mi edad, me empezó a enseñar un poco lo táctico, ¿no? Cómo me tenía que colocar en el campo, yo jugaba como libre. O sea, sí, yo Claro. metía goles, porque al final, bueno, pues técnicamente iba bien, pero a mí nadie me decía que me tenía que abrir en un momento dado, que me tenía que cerrar, que tenía que hacer una presión tras pérdida, que no sé qué. Yo no me acuerdo de nada de eso, ni de hacer entrenamientos de ABPs, ni nada de eso. Entonces, ahora es verdad que hay muchos entrenadores, muchos ya están formados, ya necesitan títulos, muchas niñas ya empiezan desde pequeñas, no tienen miedo de jugar al fútbol. Yo no he sido de esas niñas porque es verdad que mis padres me han apoyado siempre en todo, pero hay niñas que empiezan a jugar a los 18 años que tú dices, sí, es buenísima, pero por miedo tal, ahora se ve mucho y es lo que te digo, los entrenadores también estamos preparados. No es el padre de, ni el tío de, ni el segundo entrenador es el hermano del padre de. No, ahora está todo Claro. más formado y el fútbol femenino, pues claro, al final está también mucho más cuidado y muchas más niñas se apuntan. Sobre todo eso que al final desde fuera también se ven que el fútbol femenino da pasos agigantados, sobre todo también en las categorías inferiores, porque quizás antes para las chicas que querían jugar al fútbol era un poco
algo tabú, ¿no? Porque es como que no puedes participar en eso de, oye, vamos a practicar deporte porque es un deporte que no nos pertenece. Y ahora es como que, no, Patri, hay más libertad. No sé si a ti en tu momento te costó un poco más también jugar al fútbol, porque es verdad que tú tienes experiencia y en eso nos puedes hablar de la gran diferencia que puede haber entre el presente y un pasado que no es tan pasado, ¿no? No, pero es verdad que yo ahora que estoy en un cole, estoy de prácticas, sí lo veo más. Antes, por ejemplo, solo jugaba la niña que le gustaba el fútbol y que era buena y que te elegían para jugar siempre, ¿no? Ahora ya se mete cualquier niña, sea buena, sea mala, en los equipos y yo esa, o sea, yo que se metan niñas a jugar y que simplemente por, pues bueno, pues pasar el rato en el patio, ya son niñas que a lo mejor les pica el gusanillo el día de mañana, ¿no? De poder jugar al fútbol, ¿sabes? Y tú ves ahí como los niños y las niñas juegan, independientemente que seas mejor o peor. Es verdad que luego pues habrá de todo, ¿no? Pero ya simplemente nunca veo malos gestos hacia las chicas por jugar al fútbol, al revés, ¿sabes? Las eligen para jugar y ellas juegan, aunque estén en la pista, no sé, pero ya se meten, ¿sabes? En el fútbol. Y eso es súper guay. Sí, sobre todo porque ahí lo estamos viendo, esos avances. Eso es lo que tiene también el fútbol femenino. Cosas como lo de Sí, España, hola. también el propio nivel también que, por ejemplo, pueden llegar a tener. El Madrid, por ejemplo, ya tiene su equipo, el Barça tiene un equipazo también. Y quieras o no, eso también les motiva a decir, oye, ¿por qué yo no voy a llegar a eso y voy a poder llegar a jugar también al fútbol y me puedo dedicar a ello? Porque también estamos viendo esos avances. Eso Sí, también es muy incluso, bueno para el fútbol. Dime, padre. no, que incluso ves ya a muchas chicas, sobre todo aquí que estoy viviendo en Barcelona, las ves con camisetas del Barça, de Alexia, de cualquier jugadora, y ya te preguntan, ¿sabes? O sea, ya conocen, aunque sea, ya es un avance, aunque sea que solo conozcan a chicas del Barça, ya es un avance, ¿no? Ya Claro. están conociendo el fútbol femenino. A mí todavía la persona que me diga, no, es que no sigo el fútbol femenino, o no conozco nada del fútbol femenino, sí, me parece como un retraso, lo siento, pero es que es la verdad. O sea, yo no te pido que te conozcas jugadoras porque yo soy una No jugadora que me sé, gusta pero jugar al... Patri, a Alexia y a Olga Carmona mínimo, ¿no? Sí. Claro, yo por ejemplo soy una jugadora que juego al fútbol, pero no me gusta ver fútbol, ni femenino ni masculino. O sea, tú ahora me preguntas por futbolistas y hace años te sabía decir los nombres de los jugadores del Real Madrid, por ejemplo, y del Barça, y ahora es que, pero es que no me gusta, pero al menos sé, ¿vale? Sé Sí, del te entiendo. fútbol, me refiero que, Sí. no sé, pero a mí que haya gente que todavía me diga, ah, pero las chicas jugáis al fútbol, guay, es que hay gente joven que todavía te lo dice. Madre Es mía. como, por favor. Es una O sea, barbaridad. que hay de Pero todo. bueno, dentro de lo que cabe ya son una minoría. Dentro de lo que hay. Sí, 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 bastante, bastante, la verdad. Pues nada, ya Patri, para ir cerrando, nada, decirte que estamos muy agradecidos de haber podido charlar un ratito contigo aquí en Malaguistas TV, que esta es tu casa y que estaríamos felices también si quieres volver algún día y tienes las puertas abiertas, ¿vale? Muchísimas gracias porque además es verdad que me sigue mucha gente de Málaga y siempre que a pesar del tiempo que en verdad está muy poquito tiempo, me hubiese Sí, gustado has poder estado haber una estado temporada, más. ¿no? Sí, me hubiese encantado poder estar más, pero es verdad que la gente que tengo de allí o gente que trabaja en, en temas de comunicación como vosotros, siempre está como Sí. pendiente a mí o me felicita o tal. Y la verdad que es de agradecer, ¿no? Que yo sentir ese cariño a pesar del poco tiempo que he estado allí. Así que te agradezco, para mí ha sido un placer, ni siquiera me lo pensé cuando me dijiste el poder estar aquí charlando contigo y ojalá podamos volver a hacerlo cuando quieras. Pues me ha Yo estoy encantado, encantada. vamos. Pues nos vemos, A mí Patri. también. Un abrazo. Muchísimas gracias. Chao.